Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Hoy quiero dejar esta porción bíblica en el corazón de ustedes. No vamos a tardar mucho. Vamos a leer el versículo 15 de Primera de Corintios en su capítulo 16. Traen sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 16. Hay un hermoso versículo que nos dice de esta manera: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Este pequeño texto bíblico, mis hermanos, nos ayuda a comprender sobre nuestro tema, el servicio a los santos. Podemos nosotros ver, mis hermanos, esta realidad en nuestra vida cotidiana como seres humanos. En un país o en una nación hay muchas instituciones y cada ciudadano desea servir de la mejor forma en su país, en cualquiera de sus instituciones, porque los reinos de este mundo así viven. La interrogante acá es: ¿y cómo se vive en el reino de Dios? En relación sobre nuestro tema, sobre el servicio a los santos. La palabra del Señor nos ayuda a comprender y nos da tres respuestas en relación a nuestro tema sobre el servicio a los santos. Con una pequeña palabra para poder comprender, miren lo que dice la palabra del Señor: hermanos. Esta expresión nos ayuda a entender que es un servicio con fundamento de la comunión en la fe. Es la primera verdad que podemos comprender. Los buenos ejemplos de todos los cristianos o de otros hermanos en la fe como iglesia deben de ser estimulados. Y cuando hablamos de estimularnos, debemos de tener deseos santos, deseos puros, deseos agradables delante de Dios en la comunidad de la fe. El cuerpo de la fe en Cristo debe ser unánime en las grandes cosas doctrinales que revela la Escritura. Donde no hay unidad de comunión y de creencias de fe, hay ventajas para el enemigo cuando no se entiende lo que son doctrinas fundamentales para la comunidad de la fe. La comunidad de hermanos en la fe debe de estar de acuerdo en las cosas grandes de la fe para amortiguar las divisiones sobre las cosas menores que se pueden dar. La comunidad de la fe debe aprender grandes lecciones espirituales. Sabe que por la esperanza en la fe habrá unión perfecta en el cielo. Y mientras más nos acerquemos a ella en la tierra, más cerca llegaremos de la perfección aún estando en la tierra. Y esto es lo que debe de vivir una iglesia como comunidad de fe, a la luz de la palabra del Señor. Y el servicio a los santos es un servicio con fundamento de la comunidad de la fe. Cuando se pierde este enfoque, cuando se olvida este enfoque en la comunidad de la fe, la iglesia pronta puede ser sectaria. La iglesia pronta pueda olvidarse de la palabra del Señor o de las doctrinas fundamentales. El corazón de un ministro cristiano debe estar orientado hacia la gente entre quienes haya trabajado mucho tiempo estando en comunión de fe. Y con éxito debemos hacernos todos nuestros propósitos con sumisión a la providencia divina como comunidad de fe para gloria del Señor. Cuando nosotros vemos estas verdades, el servicio a los santos es un servicio con fundamento de la comunión en la fe.
Cuando pensamos en todo el contexto, vemos cómo el pastor, cómo el apóstol Pablo orienta a esta iglesia de Corintios, cómo estar en esta comunidad de fe, cómo recoger ofrenda, cómo mandar la ofrenda, cómo respetar el orden dentro de una iglesia para que no hayan malos entendidos. Podemos nosotros comprender a la luz de la palabra del Señor que somos responsables de lo que hacemos en una comunidad de fe, pero que tristemente, si no nos sujetamos a la bendita palabra de Dios, podemos equivocarnos. Solo orientados con la palabra de Dios evitamos malos entendidos como comunidad de fe. Timoteo vino a hacer la obra del Señor en una comunidad de fe. Por tanto, afligir su espíritu es contristar al Espíritu Santo cuando éste esté basándose de las Escrituras, porque es la forma como el Espíritu Santo obra en una comunidad de fe. Y dice la palabra del Señor que afligir su espíritu, de acuerdo al contexto, es contristar la obra del Espíritu Santo. Contristar la obra del Espíritu Santo tiene que ver cuando la iglesia también se vuelve irreverente hacia las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios para una comunidad de fe. Los que están en la comunión de fe y trabajan en la obra del Señor son los primeros en ser responsables para vivir esta realidad. La palabra de Dios enfoca a la iglesia que deben de tratar con mucho respeto a todo el liderazgo que Dios ha puesto cuando se fundamenta en la palabra del Señor. A menos que el pastor no se fundamente en la palabra de Dios o los líderes no se fundamenten en la palabra del Señor, la iglesia tiene toda la autoridad para llamarle la atención al propio pastor. Hoy en día está de moda de predicar cualquier cosa sin fundamento bíblico en muchas supuestas congregaciones. Hay congregaciones evangélicas como comunidad de fe que, lejos de ser una comunidad de fe en Cristo, tristemente ya no tienen una doctrina sólida. Muchos ya no creen en el infierno, otros ya no creen en la santidad, otros creen otras cosas que en realidad contradicen las Escrituras. Pero culpan a aquellos quienes se olvidan del fundamento de la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, el servicio a los santos es un servicio con fundamentos de la comunión en la fe para comprender qué es lo que tiene que hacer esta comunidad de fe para gloria del Señor. En una comunidad de fe, los mismos fieles no tendrán celos unos de otros, para que Dios sea glorificado en el orden correcto. Corresponde a los ministros del evangelio demostrar interés por la reputación y la utilidad de unos y otros como comunidad de fe para gloria del Señor. El ministro debe ver de que cada quien tiene dones y talento. El ministro debe de ser el primero en ser responsable en tomar la Escritura con seriedad, para no descuidar lo que son los fundamentos de la fe, para que esa comunidad de fe glorifique al Señor en el orden correcto. Cuando nosotros nos hacemos de la palabra de Dios como fundamento bíblico para toda comunión que realicemos, Dios es glorificado para su gloria y para su honra. Pero también hay otra verdad después de la expresión hermanos. ¿Por qué utiliza esta palabra el apóstol Pablo para orientar a esta iglesia? El servicio a los santos es un servicio con fundamento de la comunión en la fe. ¿Qué es lo que hace este grupo? Pero hay otra verdad en la segunda fracción y dice de esta manera sobre el servicio a los santos. Noten lo que dice la palabra del Señor. Ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. En esta otra pequeña fracción bíblica, la conversión provoca gozo en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros vemos que los ministros fieles, su corazón está en predicar el evangelio a los no creyentes, en predicar el evangelio a familiares de los creyentes o a los hijos de los creyentes que no son creyentes, nosotros podemos darnos cuenta de que esto es lo que estaba sucediendo acá. Y que nos ayuda a comprender que el servicio a los santos es un servicio con frutos ministeriales.
Si es un servicio con frutos ministeriales, el corazón del pastor debe de estar dirigido a esa gran verdad para que más almas se entreguen a nuestro Señor Jesucristo, para que el poder de la palabra y de su Santo Espíritu los pueda redarguir de pecado, de justicia y de juicio, que es la mayor alegría que un pastor puede ver en la vida de una oveja, de una familia, para que Dios sea glorificado. El cristianismo no destruye en absoluto el civismo. Podemos entender de la forma integral. La religión debe fomentar un temperamento cortés y amable hacia todos. Como predicador del evangelio, el pastor debe de ser el ejemplo. Cuando nosotros vemos esta responsabilidad de ser cortés y amable, el pastor debe de entender que en los frutos ministeriales tiene que luchar como responsable para dar evidencia de una fe íntegra, de una fe auténtica, de que debe de llegar hacia con todos para tratarlos con estas verdades que nos presenta la palabra del Señor. La amabilidad y la cortesía debe de ser parte de este fruto ministerial para que Dios sea glorificado. Podemos nosotros comprender que dan una falsa idea de religión y le causan reproche los que encuentran ánimo en ella para ser irritables y tercos, o sea, ministros que no dan frutos ministeriales en la iglesia del Señor, sirviendo con integridad de igual manera que de cualquier miembro de la iglesia. El pastor no debe de buscar conflicto. Los pastores no deben de buscar conflictos, deben de buscar la solución de los conflictos, deben de exhortar, deben de guiar, deben de recordar quién se equivoca o quienes se equivocan a la luz de la palabra del Señor, para que estos frutos ministeriales se den de manera integral en un ministerio. Los saludos cristianos no son simples cumplidos vacíos, sino expresiones reales de buena voluntad para el prójimo. Y los que predican el evangelio, debe de ser esto parte de su vida, porque se practica el beso del ósculo santo en todo el contexto. Cuando esto se practicaba en la iglesia, había sinceridad en el corazón de los hermanos que practicaban el beso de ósculo santo, no de hipocresía, para que Dios sea glorificado en esa comunidad de fe. Toda familia cristiana debe de ser como una iglesia cristiana, donde quiera que se reúnan 2 o 3 en el nombre de Cristo y Él esté entre ellos. Ahí hay una iglesia, ni aún con una advertencia de disciplina divina. Aquí hay una advertencia solemne. Muchas personas que tienen muy a menudo el nombre de Cristo en sus bocas no tienen un amor auténtico, verdadero por el autor de la salvación en sus corazones, y salen tristemente reprochados como parte del rebaño auténtico de Jesucristo. No le ama de verdad. Quienes no amen su palabra, sus leyes, ni obedezcan sus ordenanzas como evidencia de frutos ministeriales que empiecen en la vida del mismo pastor, de liderazgo de la iglesia, están llevando a la quiebra a cualquier congregación. Mis hermanos, los que no aman al Señor Jesucristo deben perecer de acuerdo a lo que enfoca la Escritura, sin remedio alguno. No descansemos en ninguna profesión religiosa donde no hay el amor de Cristo. Los sinceros deseos por su salvación, la gratitud por sus misericordias y la obediencia a sus mandamientos son evidencias de frutos espirituales cuando el pastor va en esa dirección y cuando dirige a la iglesia hacia esa dirección. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene en ella todo lo que es bueno para el tiempo y la eternidad como fruto de la fe. Para comprender, mis queridos hermanos, en relación a nuestro tema, que es un servicio con frutos ministeriales que se pueden ver en ambas direcciones.
desear que nuestros amigos puedan tener esta gracia consigo, es desearles el sumo bien, porque pueden ser alcanzados por la gracia de Dios en el momento de conversión. Esto debemos desear a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. No podemos desearles nada más grande y no debemos desearles nada menos que esta gran verdad que enfoca la palabra del Señor con esta pequeña fracción bíblica. Ya sabéis que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya. Si pudiéramos nosotros recordar cuántos años tenemos de cristianismo, cuándo nació de nuevo, a quienes ha presentado el Evangelio, cuántos han nacido de nuevo por presentarles el Evangelio. Si bien es cierto que eso no depende de nosotros, pero podemos recordar a quienes les ha hablado de Cristo. Porque dice la Biblia que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero la responsabilidad de llevar el Evangelio es de nosotros. ¿A cuánto les ha llevado el Evangelio? Si tiene 10, 20, 30, 40, 50 años de convertido, ¿a cuánto les ha presentado el Evangelio para poder nosotros disfrutar de este goce que acá revela y presenta la palabra del Señor? Ya sabéis que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya. Con esto, mis hermanos, podemos entender que el servicio a los santos es un servicio con frutos ministeriales porque se da de manera íntegra. Goza el pastor, gozan los líderes, goza la iglesia por un pecador que se arrepiente. Pero también, mis hermanos, quiero llevarles a otra fracción bíblica en 1 Corintios capítulo 16 versículo 15. Quiero terminar con esto. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miremos lo que dice acá la palabra del Señor. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Mis hermanos, el servicio a los santos también es un servicio con entrega ministerial. El pastor, los líderes se tienen que entregar al servicio de los santos para que también la comunidad de fe pueda darse cuenta que también Dios les demanda a ellos a entregarse al servicio de sus hermanos en la fe. Podemos apoyar de una o de otra manera, con privilegio, sin privilegio. Podemos nosotros dar de lo mejor que Dios nos ha dado en nosotros para gloria del Señor, para poder engrandecer el reino del Señor cuando todos estamos sometidos en la palabra de Dios, cuando todos estamos quebrantados por la palabra de Dios en ser obedientes para no desobedecer su palabra. El cristiano siempre corre peligro. Por tanto, siempre debe de estar alerta, debe estar firme en la fe del Evangelio sin abandonarla ni renunciar jamás a ella. Porque esta es una tentación que hay en la vida de muchos pastores, líderes, cuando se dan cuenta que estar en la obra del Señor no es asunto humano, es asunto de una guerra espiritual. Y nos hace recordar la palabra del Señor que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. No todas las cosas van a salir como queremos o como planificamos. Vamos a entender cómo Dios obra en nosotros cuando nos orientemos a la luz de su palabra y nos dejemos guiar con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por esta sola fe será capaz de resistir en la hora de la tentación. Los cristianos deben cuidar que la caridad no solo reine en sus corazones, sino brille en sus vidas para poder alcanzar y pregonar el Evangelio. Y esto fue la forma de vida de los apóstoles y líderes y la iglesia primitiva, porque ellos predicaban un Evangelio de manera íntegra. El servicio a los santos es un servicio con entrega ministerial. El apóstol da instrucciones particulares para algunos que sirven la causa de Cristo. Entre ellos se mencionan a varios líderes ahí que deben de mantener ese mutuo respeto para que Dios sea glorificado. Tanto el pastor hacia el rebaño como el rebaño hacia el pastor, para gloria y honra del Señor. Los que sirven a los santos, los que desean el honor de las iglesias y quitar los reproches de ellas, tienen que ser muy considerados y amados, porque deben ser los primeros en llevar la cruz de Cristo y ser ejemplo.
Deben reconocer voluntariamente el valor de los tales como congregación y de todos los que trabajaron con el apóstol y le ayudaron en todo el sistema de liderazgo. O sea que debe de haber una entrega ministerial como ejemplo para la grey de Dios, para que Cristo sea glorificado en una entrega ministerial en su rebaño mientras que esté sobre la tierra. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que hoy nos ha enseñado la palabra del Señor sobre el servicio a los santos, que es un servicio con fundamento de la comunión en la fe, la comunidad de fe debe de aprender que sin fe no es una comunidad de fe. Si es un servicio con frutos ministeriales, hay evidencia, mis hermanos, cuando se predica el evangelio hacia todos aquellos quienes no conocen a Cristo, pero también hay una entrega en desarrollo integral para la propia iglesia, para que todos participen en esta comunidad de fe. Qué hermoso ver a este precioso coro. Tenemos acá unos jóvenes también que participan en el grupo de alabanza. Qué hermoso verlos porque tienen talento. Dios les ha dado de talentos. Tenemos a maestros que trabajan con niños. Qué hermoso ver cada quien con su talento, cada quien desarrollando sus dones. Qué hermoso ver que hay un departamento de varones, un departamento de unión femenil. Cada quien trabajando en su área para ver cómo llevar el evangelio con este enfoque, para comprender que el servicio a los santos es un servicio con fundamento de la comunidad en la fe, es un servicio con frutos ministeriales, pero también es un servicio con entrega ministerial. Pastor y líderes deben de ser los primeros en someterse a Dios, siendo quebrantados por su palabra para gloria y honra del Señor. En este consiste el servicio a los santos. Si en la iglesia hay madurez y se lo agradecen, gloria al Señor. Y si en dado caso la iglesia todavía no logra una madurez, pues déjenla en las manos del Señor, porque a Dios no le pasa nada por alto. Todo trabajo en el Señor no es en vano. Cuando desarrollemos dones y talentos, sepamos que el Señor es el quien va a galardonarnos. Y si nosotros como cristianos acá sobre la tierra podemos agradecer a Dios por la vida de todos los líderes, por la vida de todos los ministerios, deseándoles que crezcan, que desarrollen dones y talentos en cada área, hermanos, decíamoslos con sinceridad. Decíamos eso no con hipocresía, sino con sinceridad. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, que te sometas a la palabra de Dios, que te humille la palabra de Dios. Cuando eso va de todo corazón, Dios es glorificado. Cuando es nada más de labios, pues vamos a dar cuenta delante de Dios lo que expresamos. Porque todo eso va involucrado en todo lo que acá hay de fondo, solo porque no nos da tiempo para ampliarlo más. Pero por hoy, la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el servicio a los santos. Y que el servicio a los santos es un servicio con fundamento de la comunión en la fe. Es un servicio con frutos ministeriales y es un servicio con entrega ministerial. Debemos de pedirle a Dios que seamos ejemplos en medio de toda nuestra flaqueza, para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el servicio a los santos. Dios les bendiga, mis hermanos.